bienvenidas a esta sesión dentro de las que estamos realizando en la licenciatura en enfermería de actualidades en salud. El día de hoy pues me honra muchísimo en presentar a una enfermera que conozco pues desde mi formación como licenciada en enfermería, y una enfermera que realmente pues es un personaje bastante representativo, diría yo, dentro del área hemato-oncológica de Tuxtla Gutiérrez y específicamente del Hospital de Especialidades Pediátricas. Ella es la enfermera Doris Alexa Herrera Urbina. Ella es enfermera especialista en pediatría. Es enfermera encargada del área de quimioterapia ambulatoria del Hospital de Especialidades Pediátricas desde el año 2012. Ha realizado diversos cursos, dentro de los cuales se encuentran cursos de quimioterapia y bioterapia para enfermeras, impartido por la Asociación de Enfermeras Hemato-Oncológica Pediátrica APON de Canadá en el año 2017. Además, ella ha realizado entrenamientos para asumir el rol de enfermera educadora en oncología pediátrica en el Hospital Luis Calvo Maquena en Santiago de Chile en el año 2017. Además, ella es instructora del curso de quimioterapia y bioterapia para enfermeras de la Asociación de Enfermeras en Hemato-Oncología Pediátrica desde 2018 en el Hospital St. Jude Children's en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos. Ha participado en diversos congresos de la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica de Centroamérica, AOPCA. Actualmente ella se desempeña como personal activo del área de quimioterapia y proporciona pues capacitación continua al personal del área de hemato-oncología del Hospital de Especialidades Pediátricas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Pues les dejo con la enfermera Doris. Realmente sé que es una persona sumamente capaz y pues ya escucharon todo su currículum, así que no quito más tiempo y le cedo la palabra a ella. Muchísimas gracias, Nelly, por la presentación. Es un gusto para mí estar con todos ustedes aquí participando en este ciclo de videoconferencias. Esperemos que esta clase pues sea muy productiva y podamos retomar algunos aspectos en cuanto a la atención de paciente oncológico que desafortunadamente en las instituciones aún no tenemos como tal un plan educativo específico para atención de paciente oncológico. La siguiente, por favor. El objetivo de esta plática es principalmente comprender cómo realizar una exploración física adecuada. Sabemos bien que la exploración física es algo básico que nosotros los enfermeros tenemos que realizar, pero específicamente esta clase va enfocada a cómo realizar una exploración física al paciente oncológico. Vamos a identificar también la importancia de realizar una exploración física apropiada para que podamos detectar signos de alarma en el paciente oncológico y poder también nosotros plantear nuestro plan de trabajo y realizar las actividades correspondientes. La siguiente. Hay que tomar en cuenta siempre antes de realizar una exploración física adecuada, tenemos que revisar principalmente la historia clínica de nuestro paciente. ¿Qué nos va a permitir esto? Conocer principalmente cuáles son los antecedentes de nuestro paciente y considerar qué actividades nosotros tenemos que considerar dentro de las actividades y conocer también qué tipo de alergias ha presentado. Esto es con el fin de evitar errores o eventos adversos durante nosotros estemos haciendo el trabajo ya en un servicio, y nos permitirá también poder proporcionar mejor calidad de atención a nuestro paciente oncológico pediátrico. Hay que completar la información por medio de la exploración física en dirección cefalocaudal. En este caso vamos a abarcar diferentes aspectos que posteriormente vamos a ir viendo,
y recordar también los 4 métodos principales para la exploración física, que son la auscultación, la palpación, la inspección y la percusión, que todos estos nos van a ayudar a poder identificar realmente los problemas o deficiencias que nuestro paciente va a ir presentando. La siguiente, por favor. La exploración física, nada más a manera de recordatorio, es parte de la valoración de enfermería. Es uno de los principales y el primer paso en la atención de los pacientes y nos permite identificar los riesgos del paciente para planificar las acciones que ayuden a mejorar la condición del paciente. Como ya les mencionaba, esto nos va a permitir poder identificar y ir realizando adecuadamente las actividades de enfermería que tenemos que hacer durante nuestra jornada laboral. La siguiente, por favor. ¿Qué entra dentro de la exploración física? Vamos a empezar con control de signos vitales. Esto es algo básico y a veces parece hasta tedioso que tengamos que estar realizando signos vitales, pero a veces lo pasamos por alto. Estos son útiles para detectar o monitorizar problemas de salud, que incluye signos vitales, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la saturación de oxígeno, que también es muy indispensable. ¿Y por qué es indispensable? Porque cada uno de estos signos nos van a arrojar datos que nos permitirán establecer nuestro plan de trabajo. La siguiente, por favor. Aquí en esta tablita pueden observar a manera de desglose qué nos puede presentar o qué nos puede arrojar cada uno de los signos vitales. El signo vital temperatura, este es algo indicativo o muy presencial cuando vamos a presentar, nuestro paciente va a presentar neutropenia febril. ¿Y qué hablamos de neutropenia febril? El paciente oncológico es un paciente altamente vulnerable. Entonces, cuando un paciente recibe quimioterapia, es muy propenso a que se le disminuyan los recuentos leucocitarios, el recuento plaquetario, el recuento de hemoglobina también. ¿Por qué? Porque la quimioterapia no solamente afecta a las células cancerosas, la quimioterapia no es selectiva en este caso, afecta tanto células sanas como células cancerosas. Entonces, una de las principales células sanas que afecta la quimioterapia es el recuento hematológico. ¿Y qué quiere decir con el recuento hematológico? Que puede disminuir plaquetas, leucocitos, hemoglobina. Y esos recuentos nos van a hacer que se pueda detectar otras complicaciones. En el caso de la temperatura, cuando un paciente tiene los recuentos leucocitarios muy bajos, es cuando puede presentar una neutropenia febril. Es por eso que la temperatura va a estar aumentada cuando hay neutropenia febril. ¿Por qué? Porque el organismo está detectando que puede haber algún tipo de infección, entonces la temperatura tiende a elevarse. Y en el caso de la frecuencia cardíaca, cuando hay anemia va a estar elevada igualmente. ¿Por qué? Si recordamos, la anemia es el recuento de hemoglobina baja. Y recordar también que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno a todo el organismo. Entonces, cuando la hemoglobina está baja, hay una baja cantidad de oxígeno dentro del organismo. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca tiende a elevarse. ¿Para qué? Para compensar esta pérdida de oxígeno. El cuerpo trata de compensar esa disminución de oxígeno aumentando la frecuencia cardíaca para que logre llegar la mayor cantidad de oxígeno a todo el organismo. A diferencia de que cuando va a estar disminuida, puede ser por una insuficiencia cardíaca. Puede haber también presencia de toxicidad cardíaca. Y hablamos de toxicidad cardíaca ya que cuando tenemos quimioterapias que afectan directamente al sistema circulatorio y en específico al corazón, entonces hay medicamentos que tienden a desencadenar una toxicidad cardíaca. La toxicidad significa que posteriormente o a largo plazo puede el paciente presentar una insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando ya se está presentando una insuficiencia cardíaca,
los latidos o la frecuencia cardíaca se va a ver disminuida. Por eso es necesario conocer ciertas características del paciente oncológico. Dentro de la frecuencia respiratoria va a estar aumentada cuando hay presencia de fiebre y cuando hay también anemia, por lo mismo que ya explicaba, que al haber bajo nivel o porcentaje de oxígeno, va a haber una necesidad de compensar esa pérdida de oxígeno. Entonces el paciente tiende a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces por eso se puede presentar el aumento de la frecuencia respiratoria cuando hay anemia y fiebre. También es otra de las características. Y se va a ver disminuida cuando se utiliza algún tipo de opioides, como es la morfina, que tiende a disminuir la frecuencia respiratoria y deprime de manera general el organismo. Ahora, hablando de la presión arterial, va a estar aumentada cuando hay dolor y retención de líquidos. Ahora, en este caso, vamos a hablar de la toxicidad renal. Es necesario que sepamos que la quimioterapia puede ocasionarnos diferentes tipos de toxicidad, hablando desde toxicidad renal, cardíaca, hepática, óptica, incluso más adelante lo vamos a ver, que hay pacientes que ya tienen algún daño en específico en algún órgano del cuerpo y va a ir presentando ciertas complejidades. La presión arterial la vamos a ver disminuida cuando el paciente ya presenta shock hipovolémico, sepsis o un shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque ya hay un compromiso a nivel general, entonces el organismo ya no está trabajando adecuadamente y siempre hay ciertas modificaciones por esto. Y la saturación de oxígeno va a estar disminuida cuando hay anemia, por lo mismo que ya venimos comentando, por la falta de oxigenación. Recordar que la saturación de oxígeno que nosotros medimos es la cantidad de oxígeno de manera periférica que hay. Entonces, si hay disminución de la oxigenación, nos llega el oxígeno hasta lo que es extremidades y entonces por eso siempre se detecta que va a estar disminuido. La siguiente, por favor. ¿Qué aspectos vamos a considerar? Que hay medicamentos que pueden aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando tenemos la administración de diferentes tipos de medicamentos, puede haber variaciones en cuanto a nuestros signos vitales. Recordar también que los valores de la frecuencia respiratoria, cardíaca y la presión arterial varían de acuerdo a la edad, por lo que es importante estar familiarizado con estos valores o contar con tablas para la consulta. A veces nosotros como enfermeros olvidamos este tipo de números, porque sí es muy difícil aprenderlo o a veces es muy complicado poder memorizar todas las cifras de acuerdo a las edades. Entonces es muy práctico poder tener una tablita donde nosotros podamos ir consultando este tipo de números y así ir familiarizándose poco a poco con los signos vitales y los números que son los ideales. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver qué vamos a evaluar en la piel de un paciente oncológico. Hay diferentes aspectos que tenemos que considerar. La quimioterapia afecta de manera general todo el organismo y como les mencionaba, afecta también células sanas. Entonces, vamos a tomar en cuenta evaluar la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque la quimioterapia afecta, dentro de las células sanas, afecta tres grandes grupos: las células sanguíneas, las células del cuero cabelludo y las células del tracto digestivo. Entonces, ya mencionábamos hace ratito que las células sanguíneas va a haber un recuento bajo. En cuanto a las células del cuero cabelludo, disminuye la cantidad de células del cuero cabelludo y es por eso que los pacientes oncológicos tienden a perder el cabello, las pestañas, las cejas. Y en cuanto al tracto digestivo, hay una pérdida importante de tejido dentro del sistema gastrointestinal y puede presentar lesiones. Entonces, por eso es importante la evaluación de la cavidad bucal. ¿Por qué?
porque a veces nuestro paciente ya está presentando un tipo de mucositis. ¿Y qué es la mucositis? Son aftas, que ya más adelante vamos a ver unas fotografías. Son aftas o son las lesiones que se empiezan a presentar posterior a la quimioterapia. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos los debidos cuidados. ¿Cómo se puede evitar un daño de mucositis en un paciente oncológico? Se recomienda la utilización de agua bicarbonatada con solución. Es agua estéril, aplicándole cantidad de bicarbonato para hacer una solución o agua bicarbonatada, y con eso el paciente puede estar realizando enjuagues bucales después de los alimentos. Eso es dentro de la cavidad bucal. Ahora también vamos a valorar la turgencia y pigmentación e integridad de la piel. ¿Por qué la turgencia? Porque nuestro paciente oncológico siempre va a estar presentando vómitos. Entonces, la turgencia es algo indicativo de que puede estar presentando algún tipo de deshidratación. Y la pigmentación e integridad de la piel, por lo que ya platicamos, hay afectación general de todo el organismo. Entonces, puede haber pigmentación de piel también por efecto secundario de quimioterapia. Entonces, el paciente va a presentar manchas, puede ser en la parte de los lechos unguiales o interdigitales. Entonces, sí es importante estar pendientes con eso, ver y valorar la presencia de petequias, de equimosis, para detectar. Este es otro también punto que a veces nosotros pasamos por alto. Una de las cosas que se recomienda cuando un paciente presenta petequias es evitar el uso de las ligaduras para la canalización de los accesos venosos. ¿Por qué? Porque al haber petequias es indicativo de que hay un recuento bajo plaquetario. Entonces, si nosotros utilizamos la ligadura, aumentamos el daño en los vasos sanguíneos. También vamos a valorar si hay presencia de prurito, de rash, que pudiera presentarse algún tipo de alergia. Y, como ya les mencionaba, cambios de los lechos unguiales. La siguiente, por favor. Aquí en estas imágenes, a veces nosotros tenemos que tomar en cuenta y aprender a observar. La anemia es característica que da palidez de tegumentos. Entonces, si pueden ver en la imagen de la izquierda, es una persona normal, hay buena coloración y la cantidad de eritrocitos y de hemoglobina es la adecuada. Y en la imagen de la derecha, la mano se ve un poco más pálida. Incluso podemos observar también en las conjuntivas cierta palidez. Tomar en cuenta también que cuando nuestro paciente va a estar neutropénico, hay mayor riesgo de presencia de infecciones, y estas infecciones se presentan más que nada asociadas a catéter. Entonces, si ven en la imagen de la izquierda inferior, el punto de acceso del catéter ya está presentando una cierta coloración rojiza, y eso puede ser indicativo de una infección secundaria a la neutropenia. Y la trombocitopenia, esta imagen hace referencia a las petequias que ya mencionábamos. Se ve una agrupación punteada, que es la ruptura de los vasos sanguíneos. Entonces, a veces nosotros pasamos por alto ciertas cosas que pueden ser muy indispensables para hacer nuestra valoración. La siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de la cabeza, lo que ya les mencionaba, la conjuntiva, observarla si está de manera normal o está pálida. Pálida, recordar que es indicativo de anemia. Y aquí en esta imagen, si ven, el niño tiene los ojos llorosos. ¿Por qué? Porque hay quimioterapias que pueden ocasionar una conjuntivitis. Entonces va a haber signos de irritación corneal y es necesario aplicar algún esteroide. En este caso, se recomienda la utilización de gotas de dexametasona para desinflamar lo que es la conjuntiva, y hacer lavados con solución o agua inyectable para retirar el exceso de las lagañas que pudieran estar acumuladas. Vamos a observar también si hay la lacrimación excesiva. Todo esto va a ser un indicativo de que la conjuntiva puede estar irritada. La siguiente, por favor. Ahora,
Lo que les mencionaba anteriormente de que hay ciertos tipos de toxicidad que la quimioterapia nos va a presentar, vamos a hablar de la hipoacusia, que es la toxicidad o el daño al oído. La hipoacusia es un grado de sordera. En este caso, únicamente se dejan de percibir los ruidos agudos. Entonces, la hipoacusia va a permitir que el paciente oncológico pueda percibir ruidos graves, pero en el lugar de los ruidos agudos va a haber una baja. Entonces, eso es nosotros algo de lo que también nosotros podemos valorar. Vamos a valorar la presencia de vértigo, de mucositis, como ya les mencionaba, esta imagen de abajo. Eso es la mucositis, así se puede presentar la mucositis. Y no solamente se presenta en lo que es la lengua, puede presentarse en lo que es mucosas, paladar, tracto digestivo, esófago, estómago, incluso el intestino, y hemos tenido pacientes también que han presentado un grado de mucositis muy grave en el recto y en el ano. Entonces, es otra de las cosas a tomar en cuenta para valorar a nuestro paciente. La mucositis es por intoxicación por quimioterapia y también por lo que ya les mencionaba, que hay un daño a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces, se utilizan ciertas medidas para poder evitarlo y posteriormente a la aplicación de un medicamento. El medicamento que más ocasiona la mucositis se llama metotrexato. Este medicamento actúa directamente sobre las células y disminuye los niveles de ácido fólico en el organismo. Entonces, como para contrarrestar esa pérdida de ácido fólico, se administra posteriormente un rescate con un medicamento que se llama ácido folínico. El ácido folínico es un medicamento que sustituye al ácido fólico. Entonces, este medicamento es el que ayuda a disminuir los grados de mucositis en los pacientes oncológicos y se administra con horario. Se pueden administrar desde 10 hasta 20 dosis con una diferencia de 3, 6, 4 horas, dependiendo del grado de afectación que tenga nuestro paciente para poder disminuir y que nos va a ocasionar también la mucositis, dolor. Dolor a nivel local de donde se esté presentando. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar al sistema respiratorio. Es algo que también debemos de tomar muy en cuenta por aquello de los recuentos de hemoglobina que ya les mencionaba. Si nuestro paciente tiene uso de la musculatura accesoria, es un indicativo de que tiene dificultad respiratoria, que puede ser tanto por fiebre, puede ser por anemia, va a presentar cierto grado de dificultad. El aleteo nasal también es un indicativo de dificultad respiratoria. Vamos a observar si hay quejido durante las respiraciones, que puede ser tanto por dificultad respiratoria como por dolor. Y el estridor, escuchar si nuestro paciente está respirando normalmente. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del sistema cardíaco vamos a detectar cualquier signo físico de perfusión deficiente o alterada. Como ya les platicaba, hay quimioterapias que afectan directamente el corazón y pueden producir un daño cardíaco irreversible. Estos daños por lo general siempre son de manera irreversible. No podemos contrarrestar los efectos que las quimioterapias van a ocasionar. Sí hay medicamentos como tal que puedan evitar estos daños al corazón, se llaman cardioprotectores y se administran antes de la quimioterapia, pero las quimioterapias que ocasionan daño directamente al sistema cardíaco eh, ocasionan mayor daño entre más se va aplicando. Entonces, hay una dosis máxima de aplicación de estos medicamentos, pero hay pacientes que ya llegaron a la dosis máxima y aún así requieren que se les siga administrando estos medicamentos. Entonces, si se siguen administrando, corre mayor riesgo de presentar algún daño cardíaco. ¿Y cuáles pueden ser? Lo que ya mencionábamos, que puede haber alguna insuficiencia cardíaca. Entonces,
Vamos a estar pendientes de la auscultación de los ruidos cardíacos, examinar la frecuencia cardíaca, como ya mencionábamos, que puede estar aumentada en anemia o en lugar de fiebre, pero también puede estar indicándonos un grado de insuficiencia cardíaca. Valorar la saturación de oxígeno para complementar lo de los signos vitales y valorar también si nuestro paciente no está presentando un grado de anemia y evaluar la perfusión periférica, el llenado capilar, si hay cianosis, si está presentando algún tipo de shock, porque también la perfusión periférica puede ser indicativo de algún tipo de anafilaxia que puede estar presentando nuestro paciente. La siguiente, por favor. Dentro del sistema gastrointestinal, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Las quimioterapias, como ya les vengo platicando y suena repetitivo, ocasionan daños a nivel general. Entonces, hay quimioterapias que te van a ocasionar distensión abdominal, puede haber dolor, cólicos, ictericia. La ictericia sí es algo del que nosotros debemos estar muy pendientes. ¿Por qué? Porque puede ser el indicativo de que se está presentando una toxicidad hepática. Entonces, tenemos pacientes que posterior a la administración de la quimioterapia han presentado ictericia. ¿Por qué? Porque el hígado está presentando un tipo de daño y no precisamente porque sea una hepatitis, sino simplemente porque la quimioterapia está ocasionando un daño. Entonces, sí es algo que nosotros debemos valorar. Si hay distensión abdominal, puede ser también algún crecimiento que estés presentando nuestro paciente. Una de las cosas características que presenta el paciente oncológico siempre es la hepatomegalia, que es el crecimiento del hígado. Entonces, posterior a la quimioterapia, a veces el medicamento actúa disminuyendo la cantidad de células cancerosas, pero en ocasiones también puede desencadenar el crecimiento excesivo de estas células cancerosas. Entonces puede haber un crecimiento, además del crecimiento que ya traía por patología de nuestro paciente, puede desencadenarse un crecimiento anormal posteriormente a la quimioterapia. Entonces vamos a valorar distensión abdominal y también la presencia de ruidos intestinales, si hay poca o mucha motilidad. Esto también en conjunto con la frecuencia y la consistencia de las heces. ¿Por qué es importante valorar la consistencia y la frecuencia de las heces? Porque tenemos medicamentos oncológicos que ocasionan estreñimiento. Entonces, nuestro plan de enfermería también debe estar enfocado a valorar y a manejar este tipo de situaciones. Y otra de las cosas, valorar el área rectal. Sí, vamos a valorar si hay inflamación, si hay presencia de grietas o fisuras dentro de la región anal. Y también lo que ya les mencionaba, puede haber presencia de mucositis y de algún tipo de ulceración a nivel del recto. Entonces, por eso es importante que nosotros no pasemos por alto este tipo de situaciones y que a veces por la rutina dejamos de lado de hacer este tipo de evaluaciones. La siguiente, por favor. Dentro del sistema renal, recordando que el paciente oncológico va a presentar vómitos, puede presentar una descompensación en cuanto a la hidratación. Vamos a valorar si hay algún tipo de deshidratación por los vómitos o hiperhidratación. ¿Por qué también debemos tomar en cuenta la hiperhidratación? Porque los pacientes siempre pueden presentar algún tipo de descompensación si se administra cantidades altas de soluciones. Puede haber disolución de los electrolitos y eso puede ocasionar algún tipo de complicación. Vamos a valorar si hay debilidad, si hay algún tipo de calambres musculares. Si hubiera calambres musculares, hay que hacer la compensación con el potasio, porque es indicativo de que está bajo
por eso no, la presencia de los calambres. Vamos a valorar si hay dolor al orinar, conocido como disuria, si hay retención urinaria, si hay presencia de globo vesical, si hay hematuria, si hay poliuria. La siguiente, por favor. Esto, lo que les mencionaba, es muy importante valorar siempre los electrolitos dentro del sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que nosotros como enfermeros no valoramos esa parte, entonces nuestro paciente puede presentar diferentes afectaciones como debilidad, puede estar mareado, cansado, entonces no quiere decir, o por lo que ya venimos platicando, que puede ser indicativo tanto de anemia o puede ser también que únicamente sean algunos electrolitos que estén bajos o también que estén demasiado elevados. Vamos a valorar que nuestro paciente no presente edema. ¿Por qué? Por lo que ya veníamos platicando de que puede haber algún tipo de toxicidad renal. Entonces, el edema puede ser también indicativo de que hay algún tipo de daño renal. Y algo importante también que se tiene que realizar en el paciente oncológico es la toma de lab sticks para valorar los aspectos como la glucosa, el pH, la densidad urinaria, la cantidad de cetonas que puede haber, la cantidad de glucosa. Entonces, para aquellos que no conozcan, la imagen de abajo es una tira reactiva, que es con la que se realiza la prueba de las cantidades que ya les mencionaba. Por ejemplo, lo de la glucosa, cada recuadro pinta de un color, entonces se agarra cierta cantidad de orina con una jeringa y se coloca una gota en cada uno de los recuadros que se ven en la imagen. Se deja por lo menos 30 segundos y posteriormente se limpia con una gasa. Y esa es la tira reactiva que posteriormente cambia de color y ya se compara con el frasco que se ve al fondo y ahí nosotros podemos valorar, dependiendo del color que haya arrojado, qué tanto de densidad urinaria tiene nuestro paciente, la cantidad de glucosa, si hay algún tipo de sangrado. Para eso sirve esa tira reactiva y es algo que se tiene que estar realizando constantemente durante la jornada laboral. Se recomienda siempre que el paciente esté esperando quimioterapia, realizarlo antes de la quimioterapia para ver si el pH es el adecuado para poder administrar la quimioterapia y posteriormente durante la quimioterapia igual valorar cómo está el pH durante toda la administración para ver si tenemos que hacer algún ajuste en cuanto a la cantidad de bicarbonato de las soluciones, si hay que hacer alguna modificación. Y posteriormente a la quimioterapia se recomienda realizar la toma de LAPSTICS hasta 48 horas. La siguiente, por favor. Dentro del sistema nervioso vamos a valorar si hay movimientos involuntarios, si hay presencia de neuropatía periférica. La neuropatía periférica es la afectación de alguna de las extremidades, por lo general inferiores. Nuestro paciente tiende a presentar claudicación o dificultad al caminar. Eh, el hecho de arrastrar la pierna al momento de caminar puede ser indicativo de la presencia de una neuropatía periférica. Y esto es posterior a administración de ciertas quimioterapias. Hay quimioterapias que pueden desencadenar algún grado de neuropatía periférica si las dosis son excesivas. La neuropatía periférica nos va a presentar debilidad, entumecimiento y dolor en la extremidad afectada. Vamos a valorar también si hay debilidad motriz, si la coordinación muscular está presente o está ausente y el nivel de conciencia. Si nuestro paciente está alerta, si está somnoliento, si está orientado. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia puede ser tanto por deshidratación, puede ser porque el paciente presenta fiebre en ese momento y no está adecuadamente orientado, o puede ser también un indicativo de algún tipo de infiltración a nivel del sistema nervioso central.
Hay padecimientos o patologías neoplásicas que no traspasan la barrera hematoencefálica, pero hay también otras que con el paso del tiempo las quimioterapias o las células cancerosas, mejor dicho, se vuelven resistentes a las quimioterapias. Entonces, hay posibilidad de que pueda haber alguna fuga de células cancerosas del sistema nervioso central y se alojan por lo general en el cerebro. Entonces, el nivel de conciencia cuando ya hay una afectación a nivel del sistema nervioso central va a estar disminuido. El paciente va a estar distante, va a estar somnoliento, va a presentar desorientación. También puede estar con el estado emocional bajo, irritable, angustiado. También hay que tomar en cuenta el estado emocional de nuestro paciente y valorar estas dos cosas para poder identificar realmente por qué nuestro paciente está presentando desorientación, por qué está irritable, por lo que ya les comentaba, que puede ser por una infiltración o puede ser solamente porque el estado emocional en ese momento no es el adecuado. La siguiente, por favor. Y también tomar en cuenta la fatiga general del paciente. Nuestro paciente oncológico siempre va a presentar debilidad, va a estar cansado, va a estar somnoliento, falta de atención. Los niños pequeños tienen incapacidad para jugar, necesidad aumentada para dormir. Y esto es algo muy característico del paciente oncológico. Es muy raro ver a aquel niño que se encuentre totalmente estable, que se sienta animado, que se sienta eh, con las condiciones necesarias para seguir. Siempre la fatiga es algo que afecta mucho al paciente oncológico y es algo que nosotros tenemos que también manejar esa parte emocional que el paciente puede tener. En cuanto a la incapacidad para jugar, la mayoría de los pacientes cuando están en hospital, por lo general se mantienen en una cama. Entonces, sí es necesario planificar actividades que puedan realizarse dentro del área donde está el paciente, que no implique la necesidad de tener que bajar de la cama o tener que movilizarlo. Podemos hacer la planificación para atender esas necesidades en el lugar donde se encuentre nuestro paciente. Y algo aquí que mencionábamos hasta abajo es la necesidad aumentada para dormir. Esto es también importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser por fatiga general posterior a la quimioterapia o también puede ser un indicativo de recuentos bajos de hemoglobina. El paciente va a presentar cansancio cuando también va a presentar recuentos bajos de hemoglobina. Entonces sí es importante valorar por qué se está dando la necesidad de dormir constantemente. Y la siguiente, por favor, creo que ya estamos terminando. Recordar que la exploración física nos ayuda a identificar las necesidades reales y potenciales del paciente oncológico, lo que permite planificar las intervenciones anticipadamente y de esta forma evitar complicaciones que pongan en riesgo la vida de nuestros niños. La siguiente, por favor. Por si tienen preguntas o comentarios, estoy a la orden. Buenos días. Yo tengo una duda. Usted mencionaba que cuando un paciente ya tiene petequias por la ruptura de los vasos sanguíneos, no se utiliza la ligadura. Entonces, ¿qué otro material se utilizaría para realizar las análisis de laboratorio? Ya que para la extracción de sangre pues se debe de ligar. Sí, es algo que nosotros tenemos siempre como establecido para la canalización de los pacientes. Sabemos que es necesario la utilización de la ligadura, pero en el caso de cuando nuestro paciente ya presenta petequias, lo ideal es canalizar sin ligadura, sin ni siquiera realizar presión en el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque va a favorecer más la formación de petequias y va a aumentar el problema. Si solamente eran
unas cuantas petequias va a aumentar. Entonces, se recomienda únicamente canalizar sin realizar ningún tipo de presión.